conexión del día de hoy. Muchísimas gracias. Vamos a seguir acá. Teníamos un poquito de problemitas técnicos. Vamos entonces a hacerlo de nuevo. Fernando, aquí estás, pasándote la invitación. Muchísimas gracias por conectarte en este momento. La pantalla se colapsó. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, Fernando, vamos a que te conectes. Ya estás por aquí, ya te veo, Fernando. Gracias. No, vale, gracias a ti por conectarte y sé que esta es la primera vez que estás usando esta plataforma, pero creo que te va a ir muy bien. Vamos entonces en un momento a darle la invitación a Hamed para que se una, porque estaba un poco esto se puso como una autopista, de pronto se congestionó, pero bueno, vamos a pasarle la invitación a Hamed. Aquí está Hamed. Hola. Los presento, Hamed también, Hamed cubano como tú. Y bueno, también es la primera vez que Hamed, él es es un reconocido comunicador, pero es la primera vez como tú, Godo, que están usando esta plataforma tan versátil. Vamos a ver si puedo entonces conectar a Marisol, que ya también se va a conectar para estar los cuatro aquí. Perfectamente, ya le pasé la invitación, vamos a ver si Marisol se conecta. Allí está Marisol y ya estamos los cuatricos. ¡Qué chévere! Bueno, les decía, chicos, que Fernando Godo es autor, periodista, campeón de ajedrez, es un cubano conocedor de la realidad de Cuba porque es una persona que conoce realmente sobre el comunismo. Tiene una revista muy interesante que se llama 1% Magazine. Así que vamos a conversar con Fernando primero sobre celos de copo de nieve, porque esta plataforma vamos a hablar un poquito de lo que es libros, que es una cosa que nos apasiona y ustedes saben. Vamos a hablar sobre celos de copo de nieve después de su candidatura a la alcaldía de Jayalía y por supuesto un tema que nos está tocando en este momento el corazón. Hamed es cubano, Marisol no es cubana, es dominicana, pero es latina, yo soy venezolana y me toca profundamente, además mi esposo es cubano, entonces tenemos a Cuba en la sangre y en el corazón. Así que bueno, Hamed, vamos a dejarte a ti que le comiences con la primera pregunta a nuestro invitado Fernando Go, a quien agradecemos de verdad, porque ya sabemos que es un hombre extremadamente ocupado ahorita, sobre este libro, no es su primer libro, sobre este libro, Celos de Copo de Nieve. Así mismo es, gracias a todos y es una plataforma nueva, estamos aprendiendo, pero vamos a llegar grande. Un placer tenerte aquí en este programa, ya que estamos en familia todos. ¿Por qué elegiste este título? Entre tanto, ¿por qué exactamente mencionar la palabra nieve? Sí, tiene una historia pequeña. Ese libro tiene, y primero, muchas gracias por estar aquí y en compañía de ustedes, ¿no? Eso primero que nada. Tiene una historia, el libro tiene 10 historias de amor. Una de ellas es la de Marilyn Monroe con el pelotero Joey DiMaggio. Y la frase sale de una gira que hace Marilyn a Corea del Sur, cuando estaba la guerra de Corea. A ella el ejército de Estados Unidos le pide que vaya ahí a estimular a las tropas y ese tipo de cosas. ¿Y qué pasaba? Joey DiMaggio era muy famoso, pero acababa de retirarse. Y era el hombre más famoso de Estados Unidos, pero al hecho de retirarse, lógicamente dejas de jugar y la fama empieza a bajar. Y Marilyn, todo lo contrario, iba subiendo en su fama. Eso trajo celos, ¿no? De esas tonterías, porque al final son tonterías en una pareja. Eso en una pareja no debería ser. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Marilyn va a Corea del Sur, le habla a miles de soldados de Estados Unidos y todos eran hombres. Ahí no había una mujer en aquel lugar. Ustedes se pueden imaginar cómo estaban los soldados eso ahí. Y cuando ven aparecer a Marilyn Monroe vestida con un vestido de eso entallado, se pueden imaginar lo que pasó. Entonces un periodista que escribe una frase, ella llegó ahí así un frío tremendo, frío helado.
Es un periodista que escribe una frase que cuando ella llegó ahí, hasta los copos de nieve se pusieron calientes. Oh, Se derritieron, Sí. se derritieron. Y de hecho los invito a que vean, porque yo para escribir el libro me basé hay imágenes reales de eso. El libro de Celos de Copo de Nieve, hay imágenes reales en YouTube. Los que nos están viendo, si quieren poner en YouTube Marilyn Monroe en Corea del Sur, cómo fue la llegada de ella ahí, la expresión de las caras de los soldados, esto es lo más cómico que hay, mirándola a ella, ¿no? Porque tengan en cuenta que estaban solos ahí, no había mujeres. Todo eso lo van a poder ver. Y yo aunque el libro, yo no me quise extender en esto, porque las historias tienen un número de palabras y no quería que se me fueran de una duración. Más bien lo que hice fue sintetizar cosas. Pero bueno, ahora, Celos de Copos de Nieve. De ahí sale el nombre compuesto. La frase no es esa. El periodista dijo que los copos de nieve se habían puesto calientes. Pero como yo vi el celo que había entre ellos dos, entonces se me ocurrió decir, porque yo Di Maio la celaba mucho a ella. Y era lógico, ¿no? claro. Que él tenía celos hasta de los copos de nieve. Pero eso en realidad se me ocurrió a mí. No es que yo lo haya dicho, yo Di Maio lo haya dicho alguna vez. Pero yo creo que a lo mejor sí hasta se lo dijo, porque era bastante lógico. Bueno, la verdad es que yo me leí este libro, a mí me gustó mucho por la forma, Fernando, en que presentas las historias. Son historias, como tú dices, que son un poco quizás desconocidas las historias, las 8 historias que tú cuentas acá. De esa parte quizás que no lo dicen los medios, que tú tuviste la capacidad de investigar un poco más, de buscar un poco más en la parte personal de los protagonistas de tu historia. Así que Sí, de verdad sí. me gustó muchísimo. Son parejas famosas, Famosas. fueron parejas famosas. De hecho, en su momento fueron las parejas más famosas de los Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que a paso de 2 o 3 generaciones ahora nadie los conoce. Eso. Tú en un momento dijiste aquí a Angelina Jolie y Brad Pitt. Bueno, a lo mejor no fueron las más famosas, pero indiscutiblemente que estaban ahí. ¿Por qué? Los medios, la propaganda, lo que haya sido. Bueno, en los años 20, la pareja más famosa de Estados Unidos fue la de Scott Fisher y Selma Hayek. Tú le dices ahora a las personas eso, nadie sabe quiénes son. Hace 100 años. Sin embargo, a mí lo que sí me llama la atención de esa pareja es que no eran artistas de cine. Aquí para ser famoso o eres cantante, tienes que ser mediático. O sea, o eres cantante o eres artista de cine. Son las personas que más pueden llegar a ser famosos, ¿no? O tener la atención de los medios. Pero un escritor es muy raro que ocurra eso. Porque un escritor es otra cosa. ¿Qué te llevó a ti, Fernando, a escoger? Porque también ahí está la historia de mi favorito, uno de mis favoritos, que es Simón Bolívar y Manuelita Sáenz. Me encanta la historia de ellos dos. Ajá. ¿Qué te llevó a ti precisamente a escoger esas 8 historias, Fernando? Bueno, el caso de Bolívar me impresionó mucho. Él como persona, pero además que haya quedado viudo tan joven. Él quedó viudo con 20 años, juró no volver a casarse y lo cumplió. Tuvo muchísimas mujeres, pero no se casó con ninguna. Incluso ahí eso sí lo digo, creo que en el libro, que le propuso matrimonio solo a una y fue porque no se quería acostar con él. Entonces le propone matrimonio. Son cosas de Bolívar. Pero sí, mira, lo que más me atrae de estas historias, como yo las escojo, porque siempre en primer lugar creo que son 2 personas que se amaron mucho, que se quisieron mucho, no importa lo que haya ocurrido. Porque Marilyn Monroe y yo Di Maio nada más tuvieron 9 meses de casados. Si tú te pones a mirar así, dices, bueno, esa fue una pareja más, y realmente no lo fue. Yo creo que yo Di Maio estuvo enamorado de Marilyn Monroe hasta el día en que se murió. Claro. Y de hecho fue un amor muy intenso. Y él le mandaba flores a ella 20 años después de ella muerta todas las semanas. Es una cosa muy romántica, muy bonita. Pero las historias pueden no ser tan bonitas o no tan bellas, tienen muchas cosas feas y trágicas también, porque esas son las historias de amor entre los seres humanos, ¿no? Sí. Y cuando yo escogí esas parejas, lo hice porque tienen algo que las distingue, pero creo que discutiblemente se amaron mucho. Y de hecho tengo otro libro más que viene ahora,
porque tiene Buenísimo. otras 10 parejas más. Me ha dado mucho la idea, la gente me estaba pidiendo que escriba y me dicen pareja, escribe la historia de tal y tal, de tal y tal persona, ¿no? Que de verdad fueron cosas bonitas y merece la pena que las personas las conozcan, ¿no? Claro Exacto. que sí. Es muy importante que hagas eso porque es como tú dices, la historia antigua se está perdiendo y hoy es parte de lo que está ocurriendo hoy en día, es parte de la historia que se desconoce. Entonces, eso te lo agradecemos mucho. Sí, hay otras Marisol, parejas, sí, también ahí en el libro y gente famosa, famosa en su sí, momento. me Mira, hay una, encantó en también. mi caso todavía se recuerda como pintor, porque Sí, los cuadros trascienden. Sin embargo, la historia que yo tengo ahí de él no es precisamente, es una historia de amor platónico, con una Sí, modelo, pero no hubo contacto sexual ni nada de eso. Pero el amor tiene muchas manifestaciones, o sea, no solamente exacto. el amor de pareja, ¿no? Y esa me llamó la atención por ese detalle. O sea, voy a escribir una historia que sea un amor platónico. Ese- Bueno, Marisol, Fernando, te damos la... Fernando, tengo un gusto de ya haber compartido contigo, pero no por este medio que estamos estrenando tú, Ame y yo. Sí, Pero bueno, me gusta, me gusta. Quería preguntarte algo. Yo sé que muchos libros son muy llamativos. ¿Tú crees que la carátula de un libro puede hacer que llame la atención para que lo puedan comprar sin saber lo que tiene adentro? definitivamente sí, pero te digo una cosa, yo me he parado a ver carátulas de libros y tienen tantos colores y tantas cosas chillonas que realmente no resalta uno del otro. Por eso mi primer libro y este que ahora las tengo blanco y negro. Y creo que sí, que entre un grupo de libros, la carátula sí puede ser buena o mala. Yo te estoy hablando ahora del color. El color creo que causa un efecto porque creo que debes tener, y eso lo hace un buen diseñador, ¿no? Que debes tener una medida de lo que son los colores y las cosas con las que tú quieras llamar la atención. Pero sí, definitivamente una carátula te invita a leerte el libro, el título del libro también te invita a sí, leer. De hecho, el un que yo buen escribí título. antes de este, pues tiene una carátula llamativa y tiene un título, ¿no? Este no, este es más romántico, Celos de Copos de Nieve. No es como una contracción o una fabricación de una metáfora que al final tienes que saber qué te dice, pero bueno, Celos de Copos de Nieve, está enredado eso, tiene varias lecturas. Y está- cada uno puede imaginarse lo que quiera, ¿no? No, a mí me parece que es un título bien llamativo, porque tú dices celos de copo de nieve, ¿qué ¿Quién es tiene eso? celos? Los copos de Un nieve, copo, un copo de una nieve puede ser celoso, o sea, puede me ser parece celoso, sí. que, que es bastante interesante. Hamed, Sí, después de este libro viene otro, ya estuviste diciendo que hay otro por ahí, ¿no? Pero ¿qué es lo que te motiva más a escribir? El tiempo es muy limitado, es decir, que tienes tiempo entre los límites para seguir escribiendo. Pero ¿qué es lo que te motiva a escribir día a día? Bueno, día a día no puedo escribir como yo quisiera. Bueno, empezar por ahí. De hecho, he tenido que pararlo todo ahora. Vamos a hablar después de eso porque estoy en la candidatura de alcalde de Hialeah. Y es una combinación rara que hay un político que escribe historias de amor. No Demasiado raro. existe. Eso no existe. Y sí, un ahora no escritor tengo que tiempo de nada. triunfa. La razón por la que tengo otro libro es porque este libro originalmente eran 20 historias de amor. Pero cuando voy a la imprenta me dicen, no, el libro es muy grande. Y es verdad que lo es. Y dije, bueno, entonces lo parto en dos. Claro. Eso es que está escrito ya el otro. Lo que falta es un detallito. Y está listo. Creo que lo quisiera sacar en septiembre. Y además la buena acogida que ha tenido este, porque sí, al final sí es cierto, las historias de amor a todo el mundo más o menos le Sí. llaman la atención. O sea, no solamente a las mujeres, diría yo, a los hombres también. Cualquier persona sensible se puede interesar o le puede gustar eso. Y creo que sí, que es válido. Y en estos tiempos ahora las personas no son muy románticas. O sea, esto se ha dejado un poco esta No, tecnología. Es pero verdad. todavía queda el romanticismo y yo A creo ti, que sí. todavía queda el romanticismo, disculpa que te interrumpa, Fernando, y también creo que hay muchísima gente que le gusta leer cosas románticas, si no, no se vendiera tanto las novelas. O sea, las novelas Es sigue verdad. siendo un género que sobre todo las románticas vende mucho, como las novelas si no, estilo Agatha Christie, ese tipo de novelas con misterio que siguen llamando también la atención. Sí, lo que pasa cuando tú escribes las historias de personas tan diferentes,
porque ahí hay personas completamente diferentes entre a lo que se dedicaron. Te puede aparecer cualquier cosa, te puede aparecer lo mismo una guerra que un muerto por el medio. Y Sí, puede ser tanto policíaco, puede ser de acción, puede ser muchas cosas. Y eso es lo que le pasa al libro. Hay una historia que, vuelvo a repetir, el fotógrafo más famoso de los Estados Unidos, hoy en día nadie sabe quién es, en aquella época, Claro. se llamó Robert Capa. Estoy hablando de la Segunda Guerra Mundial, esa época, los años 30, 40, 50. Y era un hombre bien parecido. Después, cuando llegó aquí, después de la guerra, arrasó con unas cuantas mujeres. Tenía las eso. mató, las mató. Sí, incluso artistas famosos. Bergman, que hizo Casablanca, en fin. El hombre tenía el látigo en la mano, como digo yo. Pero era porque se hizo muy famoso en la guerra por sus fotos y por su valor. Ese hombre fue el que desembarcó en Normandía, cuando las tropas norteamericanas desembarcan en la Segunda Guerra Mundial. Desembarca ahí con el ejército bajo una lluvia de balas, todos muriendo al lado. Y en primera él no solo no lo matan, sino que estaba tirando fotos. Y por eso hay una frase muy buena que dice: si tú no has hecho fotos buenas en una guerra, es porque no te acercaste lo suficiente a donde estaban los tipos. Así es. Y bueno, él no lo matan en muchísimos otros lugares, no lo habían matado. Bueno, sale cuando se acaba la guerra, que regresa aquí a los Estados Unidos. Él no nació aquí, él era europeo, pero llega aquí convertido. Además tiene las 11 fotos de ese desembarco, que fue él el único que tuvo esa foto. O sea, es la única persona que hizo. En fin, pero ahí tiene una historia de amor con una muchacha que era comunista, que se fueron junto a la Guerra Civil Española. Por lo tanto, en esa historia hay tragedia, hay guerra. No les voy a contar lo que pasa, pero Sí, porque no lo van a comprar. es bien interesante esa pareja, es bien interesante. Sí, la verdad que las historias están buenísimas. No sé si tengan alguna otra pregunta ustedes para pasar a algo muy importante en la vida de Fernando Bodo, que es ese tránsito a ser candidato a la populosa Hialeah. Así que bueno. Te quiero preguntar ya la última pregunta como escritor. ¿Tú crees que ser escritor y hacer ese tipo de libro te ha ayudado con las mujeres? No, estoy ahora mismo casado muy felizmente, hace como años ya. Yo creo que si lo hubiera escrito con 20 años, sí. Sí. Pero ya en esta etapa de mi vida ya no tiene nada Ya que me ver. gusta eso. Creo que todo lo contrario, te puedo decir que ese libro lo escribí porque ella me lo pidió precisamente. Y creo que sin ella no lo hubiera escrito, porque era algo que yo tenía como una idea, pero muy vaga. Y ella, mi esposa, que se llama Ania, fue quien me pidió escribir el libro. De hecho, se lo dediqué a ella. Todos los que ven ahora son de ella. De eso, porque La foto de ella, ¿verdad? esta foto fue el día que nos casamos. Ah, Ay, qué Esta lindo. portada no me dio trabajo qué, buscarla, ¿no? qué Y de hecho, el que viene ahora tiene otra foto de nosotros muy bonita, buenísimo. ese mismo día en otro lugar. Y sí, bueno, hay que hacerle una portada, pero somos nosotros, o sea. Y sí quería, antes de pasar a otro tema, que sí quería decir que este libro, Celos de Copos de Nieve, tiene una historia donde está el más grande de los cubanos, José Martí. José Martí. Y es la historia más grande del libro, porque eso va a ser una novela. Eso va a ser una novela. Yo estoy dando un avance ahí. Ahí hay creo que como 80, 100 páginas de esa historia. Las otras son historias más cortas, que tienen 13 páginas. La de Martí es más grande y va a ser 3 veces más. Pero tengo muchísima información de Martí que me llevó muchísimos años investigar, pero de cosas personales. O sea, todo el mundo sabe de Martí las mismas cosas. La guerra del 95, que quiso liberar a Cuba. No, yo estoy hablando del ser humano, la persona que tuvo conflictos amorosos con su esposa. Ahí narro fundamentalmente la historia de él con 3 mujeres. Son el caso de una que pudo ser su hija. De hecho, ella siempre dijo que era hija de él, Sí, no de Carmen. reconocida oficialmente. Y otras 3 mujeres que sí fueron importantes en su vida sentimental. Un amor platónico y 2 que no lo fueron, 2 que fueron pareja.
sí, no demeriten nada, Martí, eso. Los que se lean el libro lo van a ver. Yo creo que Sí, lo va a ser más grande como persona. es el último capítulo, la historia de José Martí. El último. Ahora, sí, ¿cómo decide entonces, pasando ya a otro tema, cómo decide Godó ser candidato a la alcaldía de Jayalía? Es tremendo. Yo te diría lo más que funcionan los gobiernos locales. Los gobiernos locales, todos, ¿no? Y aquí los alcaldes pueden ser republicanos o demócratas, no tiene nada que ver eso. Todos funcionan iguales y es quitándole dinero a la gente, a las propiedades, o sea, a las propiedades de las personas, pero a la persona. Porque ese es un chiste muy cómico, el impuesto a la propiedad. Yo nunca he visto una casa que tenga ojos, patas y camino. El impuesto no es a la propiedad, es a ti, que eres el dueño de la propiedad. Es una manipulación del lenguaje muy sutil para no hacer ver que te están poniendo un impuesto que aquí no existía. Ese impuesto no existía en los Estados Unidos. Eso es un Eso se invento. lo pusieron los demócratas. Invento sí demócrata, que después a los republicanos les gustó, les gustó y lo dejaron. Sí, pero básicamente me dijiste, ¿qué razones? Bueno, el acoso que hay a las personas con sus propiedades y a los negocios pequeños, que son los que dan empleo, los que ponen los precios y los que ponen los salarios. Y si tú atacas a ese sector, estás perjudicando a todo el mundo. Porque esto tiene una ecuación simple de economía muy fácil, no hay que ser económico. Aunque yo estudié historia, soy licenciado en historia, especialista en temas económicos, me registro 1%, pero no hay que estudiar economía, es muy fácil. Si tú atacas un negocio y le subes los impuestos y le pones 30 inspectores todos los días ahí, como está pasando, poniéndole multas y cosas y regulaciones, que si pusiste este vaso aquí lo tienes mal, que tiene un restaurante, o cualquier cosa, que todas esas multas, impuestos, es dinero que le tienen que pagar a la ciudad. Como tienen que pagar tanto dinero, ellos, para poder sobrevivir, tienen que aumentar los precios a pan con croquetas, que depende. Los cubanos comemos muchas croquetas, o a bitea, lo que sea, o que te arregla el carro, que te arregla el carro. Le tiene que subir los precios a todos los servicios. Si tiene un empleado que le quiere aumentar el salario para que no se le vaya, porque hay empleados buenos que tú como dueño quieres conservar, pues tampoco puedes hacerlo, porque es muy limitado, porque tú tienes que estar pagando tanto, que no le puedes pagar más al empleado, pagándole a la ciudad. Y lo otro, en el caso de los empleos, o sea, si quieres contratar a otro empleado, te ponen tantas regulaciones que muchas veces convierten a los dueños de negocios, personas honradas, en delincuentes. ¿Por qué te digo en delincuentes? Porque tienen que estarse esquivando de los impuestos y a veces contratan a los empleados, no los pueden declarar. Están violando, entre comillas, unas leyes, pero unas leyes que son injustas y puestas por los alcaldes de las ciudades. Yo creo que las ciudades de Jayalía, si tú haces lo que yo quiero hacer aquí, mercado libre, en el capitalismo como es, que es deja vivir a los negocios, va a tener entonces 3 consecuencias muy buenas. Los precios van a bajar. No los voy a tener ahí acosándolo todos los días con inspectores y regulaciones, solo lo que sea necesario. Los precios van a bajar, ellos van a tener más dinero, entonces puede ser que le puedan aumentar el salario a aquel empleado porque no quería que se le fuera. Y además, si quieren contratar a otro, pues que lo contraten porque hay más trabajo. Y no estar yo cayendo de arriba como autoridad, entre comillas, de la ciudad, porque el alcalde no es la ciudad, ni es el dueño de la ciudad. Ese es otro concepto malísimo. El alcalde es un servidor público y las personas le pagan un salario. O sea, cuando pases por ahí, en vez de escondértele al alcalde, mira, por arriba al alcalde, tengo miedo, no sé qué cosa. No, vete para arriba del alcalde y exígele 4 cosas. Y eso es lo que está pasando aquí, y está pasando muy mal en cualquier ciudad, no solo en Jayalía. El alcalde de Jayalía es uno, de Miami es otro, de Miami es otro, donde quiera pasa eso. Entonces, menos dinero para la ciudad, más dinero para las personas. Y todo el mundo va a elevar su nivel de vida. Una cosa importante que se me olvidó decir, cuando suben los precios, se perjudican especialmente las personas que tienen menos dinero. Porque tiene más dinero, el que está solvente, le subió, va a arreglar el carro y de pronto el dueño le dice, no, ya no te puedo cobrar esto por arreglarte el freno, te tengo que cobrar. Lo paga. Pero el que tiene menos sufre con el alza de todos los precios, porque el dinero no te rinde. Y justamente lo que yo quiero es que el dinero rinda. Para las personas que viven en Jayalía, que tienen pocos ingresos, que son muchos, porque se ha empobrecido la ciudad. Han construido muchos edificios, hay demasiada,
hay una superpoblación ahí. Los edificios se han construido porque es negocio para los alcaldes, o sea, contratan a compañías. Yo creo que todos ustedes saben un poco de eso. Yo creo que en la ciudad de Jalía no se puede hacer un edificio más, está superpoblado y se da cuenta de lo que tienen que hacer es hacer pequeños negocios, o sea, hacer plazas para negocios para que esas personas puedan trabajar ahí. Sin embargo, tú vienes ahora a Jalía y lo que se están haciendo es más edificios. No hay infraestructura de policías para tanta cantidad de gente. En fin, es una historia larga. ¿Por qué quiero correr? Bueno, por eso mismo. O sea, hay que arreglar un poco eso, pero no me quiero quedar en la política ni nada de eso. De hecho, hay un periodo de 4 años y te pueden reelegir. Ya yo he dicho que quiero estar 4 años nada más. ¿Quién no quiere pagar impuestos? Bueno, yo en primer lugar, yo no los quiero pagar. A las propiedades, yo no los quiero pagar. O sea, al final lo hago por mí, por mi familia y por las personas, ¿no? Que es como debe ser. Buenísimo. Ahmed, Marisol, La pregunta la ciudad de Hialeah, que dice que progresa, pero destruye a veces bolsillos de otros, como tú dices, los de menos recursos. Porque desafortunadamente eso es lo que ocurre, que como Coral Gable piensa que van a subir más y lo que están es disminuyendo menos. La ciudad de Hialeah es una ciudad complicada. Todos lo sabemos y más, todas las ciudades son complicadas, pero Hialeah en los últimos meses ha estado muy puntualizada en tanto en los debates y en las personas que quieren llegar a los cargos públicos, como también en los temas del COVID-19. ¿Cuál es el impacto directo que va a tener si usted llega a ganar? Que Dios quiera que sí, porque Hialeah necesita un cambio. Pero no solamente en el bolsillo de los demás, sino en las situaciones de pandemia y otras más que puede enfrentar la ciudad. Sí, mira, lo primero es que yo te diría, y el problema que tienen todas las ciudades, es que están corriendo los mismos políticos que salen de un cargo y van para el otro. Y esas mismas personas llevan un montón de... No ahora, porque ahora hay la epidemia es nueva, es una situación nueva, pero con relación a todo lo demás, si llevan ahí 20 y 30 años y no han hecho nada, ¿cuándo es que lo van a hacer? Ahora es que lo van a hacer. Yo le diría lo mismo a presidente que está ahí en la Casa Blanca, a Biden, cuando corrió, o sea, lleva 40 y pico de años en la política, y en los debates Trump le decía, bueno, ahora es que lo vas a hacer. No solamente funciona con los demócratas, funciona con los republicanos. Hay políticos republicanos que llevan ahí desde, nosotros decimos, los tiempos de Matusalén, ¿no? Y yo creo que eso es lo primer lugar. En primer lugar se necesita un cambio, porque ya se sabe que las ideas no las tienen, porque si las tuvieran ya lo hubieran hecho. Y precisamente dejar llegar a personas con ideas. Hay un sentimiento muy grande en la calle, se le llama político reciclado. Y es verdad que salen de un lugar, han sido comisionados de aquí, jefes de la policía de allá, alcaldes de aquí, concejales de allá. Y la política no es una carrera. Yo le digo a las personas que quieren estudiar una carrera, uno que estudie arquitectura, que estudie ingeniería, que estudie medicina, eso es una carrera. Pero la política no es para vivir toda la vida tú de los salarios de la gente. Entonces, lo que hacen es que quieren, cuando llegan ahí, no se quieren ir más de ahí, quieren seguir en la política. Bueno, eso tiene que tener un límite. De hecho, yo tengo una propuesta de 2 periodos para cualquiera, en cualquier puesto. O sea, no me ven con... Si tú quieres aspirar a un puesto de servidor, como digo yo, pues no sirven a nadie, se sirven a ellos mismos, dinero, pero bueno, si quieres aspirar a algo, piensa bien en qué lo vas a aspirar, porque nada más puedes estar 8 años. Un periodo de una elección. Si fuiste concejal, no vas a ser alcalde. Bueno, si quieres ser alcalde, aspira a alcalde. Pero lo que yo quiero acabar es las personas, yo he visto personas que no podían ni caminar, estaban cayendo de ahí, eran concejales, o sea, llevaban 35, 40 años. Eso no conduce a nada. No, y que no le quieren dar la oportunidad a personas jóvenes como tú, con ideas frescas, innovadoras, estudiados, porque mucha gente a veces asume puestos políticos y son, como dicen en mi pueblo, y valga la expresión quizás un poco fuerte, son unas vacas enzapatadas. Ahí mismo está el caso de Perú, cuando es una persona absolutamente que no está preparada ni siquiera para ocupar un puesto en el Consejo Municipal y aspira a ser presidente de la República. En el mismo caso de Venezuela, que tenemos a más burros. Entonces son cosas que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo este tipo de situaciones? Y es lo que está pasando también precisamente en toda esta coyuntura con la situación que está atravesando tu país, el país de Jamey y nuestro país, porque Cuba somos todos. Y dándole un poquito esto, vamos a entrar brevemente a tocar este tema que... Déjame decirte algo primero.
porque no te respondí completamente la pregunta. Sí. Yo tengo pero breve, ¿no? Yo tengo una plataforma de 12 puntos para la ciudad de Jayalía. 12 cosas que yo creo que hay que mejorar o cambiar. Una de ellas es estudiar el presupuesto de la ciudad y los salarios y las pensiones que se ponen los políticos. Yo creo que una persona aquí trabaja toda su vida y trabaja 30, 40 años y tiene un retiro, el retiro normal que muchas veces no alcanza. O sea, ¿por qué entonces un político que está ahí unos cuantos años tiene un retiro? Aquí los hay muchísimos, 8, 9 mil dólares, un mes. ¿Quién pone esos retiros? Por eso después te dicen que el dinero de la ciudad no alcanza. Ese tipo de cosas, tengo 12 cosas en el programa muy específicas. También voy a intervenir en el problema de las escuelas. En las escuelas se está adoctrinando a los muchachos ahora 3 cosas fundamentales: ideología socialista, un racismo que no existe aquí, a menos como ellos lo dicen, y el tema de los cambios de sexualidad. Están adoctrinando a niños pequeños y dándole sexualidad explícita en las escuelas. Se dice que los alcaldes no pueden intervenir en eso porque eso es un problema de la Junta Escolar. Yo no voy a hacer. Hay libros que lo estoy mirando yo en las escuelas, que si yo lo saco ahora aquí en el programa tuyo y hubiera una censura, me dirían que era pornográfico. Y a mí me daría pena poner la imagen de esos libros aquí en el programa aquí. Y sin embargo están en los libros de niños pequeños en las escuelas. Esa información las personas no la conocen mucho. Los padres están aquí, yo entiendo, trabajando para que pagan biles y esto, pero un poco que no saben qué se está haciendo en las escuelas. Yo como alcalde sí voy a hacer eso. Voy a entrar en eso. Y otro punto que quisiera decir rápido, también me parece injusto que una persona trabaje toda su vida y nunca tenga una casa. Aquí el que me diga que hay propiedad privada, le digo que cuál es. Y el que me diga que tiene una casa, le digo que me la enseñe, porque yo no sé cuál casa tiene. Nadie tiene una casa. Definitivamente el Estado se apropió de todas las casas y mataron a la propiedad privada en ese sentido. Sin embargo, la Declaración de Independencia dice que tú tienes derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad privada, y la Constitución también lo dice. Entonces, es una violación de la Constitución de aquí hace muchos años. Y el punto que yo tengo para Jayalía, porque no se puede quitar todo por el presupuesto, pero sí yo tengo un punto que las personas mayores de 65 años no pagan el impuesto a la propiedad que le pone la ciudad de Jayalía. Hay un impuesto que ponen después te pone el condado y todo el mundo, ¿no? Pero el de la ciudad, yo por lo menos lo puedo quitar e iniciar una lucha para que eso se respete a nivel de condado también. Y no es justo que una persona de 65 años que trabajó aquí le esté pasando lo que yo estoy mirando, ¿no? Como han subido tanto el valor de las propiedades. Y entonces le dicen que tienen descuento por personas mayores. Sí, te dan unos descuentos, pero lo que tienen que pagar es muchísimo. Y ya que lo que tienen es un bill, después que pagaron su casa, y tienen un bill mensual de 500, 600 dólares, porque ya llega un momento que son 6.000 dólares lo que tienen que pagar por una casa. Eso es totalmente injusto. Y yo quisiera acabar con eso. El que trabajó aquí toda su vida debe tener su propiedad privada. Lo otro es un invento de los gobiernos aquí y hay que acabar con eso. Es un sueño, pero yo como alcalde de Jayalía sí puedo quitar el impuesto de la ciudad de Jayalía, hacer un estudio de presupuesto y entonces ver dónde el dinero que se está mandando para lugares que no debe estar, bueno, ponerlo donde va y reestructurar eso, pero hay que favorecer a las personas mayores y a que se fuesen. Así que dicho eso, bueno, ahora vamos a hacer otra cosa. Y es algo muy bueno eso que tú dijiste el otro día cuando yo oía las declaraciones de Bob Menéndez hacia Cuba, que él decía que ninguna administración anterior había hecho nada por Cuba de intervención. Yo decía, pero es la hora del cambio, es hora que te vayas y que se vayan todos los restantes y hacer el cambio, ¿no? Entonces la juventud, así como tú, que piensa en las necesidades que está pasando el ciudadano de día a día. Y eso es muy importante. Yo viví en Jayalía y yo sé que es a veces inalcanzable muchas cosas porque el pago es horrible. Y eso es lo que bueno que la población y tus ciudadanos escuchen, ¿no? Es el cambiar. Esa palabra es la que hay que llevar en este país, ¿no? El cambiar, Maribel. Así es, Marisol. Una cosita más rápido. Eso de los Jayalía, muy caras las rentas y muy caros el impuesto a la propiedad.
Y la gente, Sí. las personas no se dan cuenta que las rentas suben porque le suben a los dueños de los edificios, le suben el impuesto. ¿Quién se lo sube? Ellos mismos. Y por eso ellos le pasan la carga a los clientes. Pero realmente en Hialeah, una ciudad como Hialeah, no es para que un apartamento cueste más de $1,000 ya en todos los lugares. Un apartamento, una cosa pequeña, no los vale. O sea, es inflación de eso, pero motivado por problemas económicos. Ahora sí vamos a dejar Hialeah si quieren. No, vamos a dejarlo por ahora porque en otra próxima oportunidad te vamos a entrevistar ya solamente para que toques el tema de Hialeah, ¿verdad, Hamed? Marisol creo que tiene problemas con la conexión, pero vamos entonces brevemente ahora sí a que tú nos digas como conocedor de la realidad de Cuba, y Hamed tiene varias preguntas para ti. Nos está esperando también la artista plástico Cruz, que teníamos una entrevista también con ella, Cruz Luna, así que vamos brevemente para que tú nos digas, ¿qué crees, Godo, que va a terminar pasando en Cuba? Yo sé que es una pregunta muy abierta, pero nosotros que lo conversábamos con Jamé antes de hablar contigo, que vemos en la calle las manifestaciones que gracias a Dios que no han retrocedido, porque una de las cosas, por ejemplo, que pasó en Venezuela fue ese, que la gente salió a la calle, después cuando la policía o las fuerzas militares actuaron, se recogieron y no pasó nada. Vemos así, yo me quedo pensando y viendo con asombro que la gente está protestando. Hay más gente del pueblo, pero no zafan, por ejemplo, a la persona cuando se la quieren llevar. Y yo digo, pero si son más, ¿por qué no actúan el pueblo en contra de la policía? Sí, mira, recuerda que Fidel Castro le quitó las armas a la gente hace 60 años. Sí. Famoso discurso, ¿armas para qué? Que fue un discurso manipulador. El que lo vea, y lo invito a que lo vean, porque eso está ahí en la internet. Todas estas personas, igual si tú coges el Gran Mahor y lo lees, es un discurso manipulador. Fidel Castro, antes de decir armas para que, lean lo que dijo antes, hay unas líneas antes en el discurso. Empezó a decir que ninguna madre iba a sufrir más en Cuba la muerte de un hijo por una guerra o por una situación bélica. Hablando de los famosos 20.000 muertos de Batista, que ya se sabe que los muertos ahí no fueron unos 1.000 y tantos, ¿no? Que fue un invento. Pero sí empieza a manipular, y es verdad que muchas madres perdieron a sus hijos, lo cual es verdad. En ese enfrentamiento empieza a manipular a las personas. Es una madre, el amor de madre, todo el mundo sabe que es una cosa inmensa. Te empieza a tocar el corazón. Lean 5 o 6 párrafos antes del discurso. Fíjense lo que le estoy hablando, para que ustedes vean cómo empieza, porque ese es el arte de la oratoria. Cómo empieza a manipular a las personas párrafo para ir llegando a donde quiere llegar. Él no se paró ahí y dijo, vamos para qué. No. Él hizo un discurso muy maquiavélico, bien preparado, de manipulación y de inducir a las personas que estaban ahí, a punto que prácticamente ya cuando él dijo armas para qué, pero llegó un momento que no tenía ni que decirlo, porque era la frase que venía después de todo lo que había estado preparando la gente. O sea, la gente se lo hubiera gritado a todos sin que él lo dijera. Ese tipo de dictadura, ¿no? de estos individuos que cogen el Estado, ellos como Estado se autoproclaman los dioses, y entonces las personas tienen que someterse a eso. El Estado es el dueño del individuo, no es como aquí en Estados Unidos, que se aclara en la Declaración de Independencia que el individuo es su propio soberano y que el Estado aquí no te da los derechos los tienes tú cuando naces. Es una tremenda diferencia en la concepción de lo que es un país. Y entonces el discurso que dio Díaz-Canel, o una locución que dio hace 2 o 3 días, bueno, él salió ahí a defender a lo que se llama la Revolución Cubana, se paró ahí y dio sus argumentos. Pero lo que estaba explicando ahí realmente era por qué Cuba era una dictadura. O sea, él mismo te estaba explicando por qué Cuba era una dictadura. Sin embargo, te lo estaba presentando como una cosa buena. Y una de las cosas que dijo, ¿no? Que aquí, ¿qué es lo que quieren? Que cada cual coja por su rumbo y se quede que cada persona que vive en Cuba se quede a la desbandada. Eso es lo que quieren. Y que nosotros, como gobierno, no nos preocupemos por ello. Precisamente se hace como es. La responsabilidad individual de las personas en el capitalismo prima primero.
O sea, tú eres dueño de tu destino, de tus cosas, y tú eliges la vida que quieres tener. Ellos insisten en que ellos son tus dueños. Los jugadores de béisbol son un buen ejemplo, los deportistas. No pueden ellos por sí mismos, ellos son los dueños de su propia mercancía. ¿Cuál es la mercancía? El talento del jugador. Sin embargo, ellos no pueden hacer contratos por sí solos porque el Estado es dueño de los individuos. Entonces ellos tienen que primero contar con esa federación, con que no existe tampoco, que esa federación está sometida al Estado, y para poder entonces tener algún contrato y tener lo que tienen, que muchos de ellos son millonarios. La situación en Cuba, tú me hiciste una pregunta muy amplia, ¿qué puede pasar? Bueno, mira, puede pasar en dependencia de lo que se haga, de lo que hagan y de lo que no se haga. De lo que hagan, bueno, factores externos. Estados Unidos tiene una lista de intervenciones en Cuba. Hoy yo lo estaba diciendo en un programa de Canal 41. Intervenciones directas e indirectas. En el año 1933, Estados Unidos intervino en Cuba para tumbar de la presidencia a Gerardo Machado. Sin embargo, lo hizo a través del embajador de Summer Wells, mandado por el presidente Franklin Delano Roosevelt. Y hubo una injerencia descarada para sacar a Machado, independientemente de quién haya sido Machado. Estados Unidos tuvo un papel clave en eso. Y no fue una intervención militar. En 1906, cuando Stradabanma quiso perpetuarse en el poder, o perpetuarse no, Stradabanma quiso ir a la reelección, el primer periodo, quiso ir a la reelección. En Cuba no se quería reelección, o sea, hubo un disturbio, intervino Estados Unidos en virtud de la enmienda Platt. Y siempre intervinieron en el año 1957 para poner a Fidel Castro en. Esa es una historia menos conocida, un poquito larga, pero no la quiero hacer. Pero hay una complicidad tremenda aquí de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Un personaje que se llamaba William Wheeler y se encargaba de los asuntos de Latinoamérica. Y ese hombre prácticamente fue amparado por un poder mayor, pero el secretario de Estado, o sea, el que estaba en Estados Unidos, lo que era Mike Pompeo hasta el otro día, era John Foster Dulles, que era hermano del director de la CIA, Allen Dulles. Los aeropuertos esos que se llaman Dulles en el norte les recordará quiénes eran esta gente, estas personas. Y ese secretario de Estado, que era la máxima autoridad, no quiso intervenir en el problema de Cuba. Decía, no, eso que lo decida William Wheeler, que es el encargado de la Secretaría de Estado solo para Latinoamérica y el Caribe. Sin embargo, este hombre era un infiltrado comunista y estaba ahí ocupando ese puesto de su secretario. Y por eso a Batista le hicieron muchísimas cosas. De hecho, compró una vez unas armas, las pagó y no le mandaron nunca las armas. Le devolvieron el dinero. Le dijeron que no iban a intervenir. Es una historia larga. Tengo un libro que se llama El Cuarto Piso, que lo escribió el embajador norteamericano en Cuba, que se llamaba Edward Smith, que llegó a Cuba en 1957. Llegó en mayo de 1957. La revolución, entre comillas, triunfa en 1959 en enero, pero en enero. Piense que este hombre nada más tuvo un año y medio ahí. Y él cuenta cómo constantemente avisaba, decía, mandaba a decir aquí en los Estados Unidos que Fidel Castro era socialista, que aquí no hacían caso. ¿Por qué? Porque se comunicaba con el secretario de Estado, que era el Foster Dulles, y él le decía, no, vete a hablar con William Wheeler. Y William Wheeler era un infiltrado, o sea, dejaban que corriera. Le hicieron una propaganda tremenda a Fidel Castro aquí en la prensa, que fue Herbert Matthews. Igual, todo eso lo mandaron, todo eso fue mandado. Es una historia más larga. Pero, en fin, Estados Unidos intervino y puso a Fidel Castro ahí. Después de eso, bueno, sí, durante 60 años lo han mantenido ahí. Hay un poder por detrás del gobierno real de los Estados Unidos que mantiene a Fidel Castro ahí. Por eso digo, ¿qué va a pasar en Cuba? Depende de lo que hagan. ¿Quiénes? Bueno, esas personas. Cuba también puede caerse la dictadura sola. Pero eso, que fue otra de las cosas que yo dije hoy, puede ser si la policía y el ejército se pone a favor del pueblo. Al final, la policía y el ejército son el pueblo cubano, son personas. Claro. Ellos mismos pueden resolver el problema. Pero ahí intervienen otros factores que son propios de las dictaduras comunistas y estalinistas. Sobre todo Stalin, métodos de Stalin. Hay que ver, la Unión Soviética funciona exactamente igual como pasó, por ejemplo, los años 30 y pico. Que ahí tienen muchos militares y gente espiándose así. Tú no sabes quién te está vigilando y y tú vigilas a otro. Y
ese tipo de cosas llevó en los años 36, a partir de 36, a las famosas purgas que fusilaban hasta militares, mariscales. Antes de la Guerra Mundial fusilaron mariscales y generales ahí. En Cuba lo que hacen es que los defenestran, como dicen. Bueno, ahora no estamos en los tiempos, han pasado casi 100 años. Los sacan de los puestos o los ponen en plan pijama, ese tipo de cosas. Pero todos los militares en Cuba, amén, los altos oficiales, están muy acomodados, no quieren que haya un cambio, pero además tienen miedo. Y por eso es difícil que esto se produzca. Y lo otro es que se pueda levantar todo el pueblo de Cuba. Es difícil levantarse, salir a la calle, no tienes armas, no tienes nada. O sea, Bueno, no se avisora un panorama tan alentador. Ahmed, la última pregunta para, creo que Marisol, el teléfono se quedó colgado. La última pregunta para Bueno, me está mandando todo que dice que está en línea. Yo quería hacerte una pregunta. Las damas de blanco, presos políticos, Grupo San Isidro, manifestaban su no a favor contra el gobierno hasta hace unos días, unos meses atrás. El pueblo no se pronunciaba a favor de ellos, estaba totalmente apático a lo que pudiera suceder. Así se manifestaban en cada provincia también oriental, que sí, no solamente en La Habana. ¿Qué tú crees que fue el estallido para que el pueblo, porque no hemos visto las manifestaciones de las damas de blanco y presos políticos, que muchos han dicho que los gobiernos los detuvo en sus propias casas antes que esto cogiera más fuerza? Pero ¿qué tú crees que fue lo que sucedió para que se estallara el pueblo? Es una pregunta interesante. Te voy a decir algo antes. Tú me hablaste del movimiento San Isidro, me hablaste de varias cosas. Hubo otro que hace un tiempo, no tanto, pasó y del cual nadie habla ni se acuerda, que fueron aquellos clandestinos que estaban poniendo cosas en las paredes, en las puertas. Miren, el que no ha vivido en Cuba y no ha leído un poquito de historia no sabe cómo funcionan estos regímenes. Muchas de esas cosas ellos mismos las crean, las inventan, las sacan y después hacen ver que el pueblo cubano está totalmente a favor de la revolución y ellos son un grupúsculo de gente. Por eso te digo, en todos estos eventos y anteriores ahora hay infiltrados que realmente terminan llevando esos movimientos hacia donde ellos quieren. Y esa es la explicación que yo veo en que no se haya producido, por ejemplo, el movimiento San Isidro sonó bastante. ¿Quién salió en Cuba para apoyarlo? Nadie. La opinión que yo tengo, sin que sean todos, por supuesto, es que ya estaba infiltrado por la tiranía y lo llevaron, lo condujeron por el rumbo que ellos querían. O sea, ubícate que hay un río como que tú le desvías la corriente. Tú terminas, y eso pasa con muchos opositores en Cuba. Estos sistemas te amenazan de una manera que tú terminas en muchos casos trabajando para ellos. O sea, tú empiezas siendo opositor, pero te hablan de una manera muy diabólica, ¿no? Te dicen, mira, tú tienes una niña chiquita que sé que está yendo a la escuela, no sé, tiene 7 años, tú quieres que mañana cuando salga para la escuela no regrese a tu casa. Así nada más te dicen que le pase algo por el camino. No te están diciendo nada, sin embargo ya tú como padre te aterras, ¿no? Te dicen una cosa como esa. Entonces tiene que ser una persona que no tenga familia, que esté dispuesto a inmolarse, pero en ese caso, a ese lo matan. Ese no. Sí. Por eso yo te digo que el concepto de opositor es un poco amplio. A mí hay muchas personas que no están de acuerdo conmigo en lo que yo te digo, pero es muy fácil ser opositor y viniendo a Cuba de viaje y cogiendo maleticas y hablando por ahí, porque realmente que es opositor en Cuba, realmente que ellos consideren que es un peligro para ellos, lo matan. Y a que no lo utilizan. Porque si tú estás yendo y viniendo a Cuba, al final la imagen que estás dando es que tú eres una persona aislada, que eres opositor, pero que la inmensa mayoría del pueblo cubano no está contigo, está por la revolución. Porque al final un opositor allá ni moviliza nada, ni moviliza calles, ni tiene liderazgo porque ellos no lo permiten. Entonces los están utilizando a esos opositores, a los que no sean infiltrados, que desde luego, si hay un grupo de 20 opositores aquí, tú puedes estar seguro que 3 o 4 gente. Eso es totalmente así, porque es el método que ellos siempre han utilizado. Bueno, el problema es saber cuáles son esos 3 o 4. Al final todo el mundo empieza a desconfiar de todo el mundo. Y ese es la gran, diría yo, porque esto es una cosa tan diabólica que no se puede señalar como un mérito, pero sí lo es de esta manera. O sea, el hecho de hacer desconfiar y que todo el mundo piense que el otro es un agente, porque de hecho los hay, pero tú no sabes quién es. Entonces,
Ahora yendo a tu pregunta, ¿qué pasó ahora? Indiscutiblemente que ahora, con sus diferencias que te las voy a decir, pasó lo mismo que en el año 94. Correcto. Las diferencias del año 94 y ahora, las semejanzas, bueno, el hambre y la necesidad llegó a un extremo que tuvo una serie. En el año 94 lo que hubo fue una epidemia de neuritis óptica. Eso era desnutrición. Fíjense que eso no lo hay ahora. Porque con todos los problemas que hay ahora, yo creo que hay más comida ahora en Cuba que del año 94. En primera no había más de 250.000 cubanos que del año 94 hasta ahora se han ido y le están mandando para allá dinero y cosas a su familia. En el año 94 en Cuba, porque yo estaba ahí, no había nada que comer. Y no había personas afuera mandando nada porque no se podía tampoco. Ahí sí es muy difícil. Ahí sí es muy difícil. No habían tiendas en dólares. El dólar se despenalizó, pero no había esa red de tiendas que sí, tú no tenías dinero, pero si lo tenías, podías ir ahí a comprar y podía haber un mercado negro y una circulación. Las personas en Cuba comían agua con azúcar. Y el internet no estaba tampoco. No había internet para comunicarse. Esas son las diferencias. Te estoy hablando de lo que era parecido. Como esa situación, lo que equipara el hambre que había en Cuba en el año 94 con el hambre que hay ahora, mi opinión es menos, pero por supuesto que la hay, porque todo el mundo no tiene dinero en dólares ni le mandan, es el hecho del coronavirus. El hecho de la pandemia le dio a esto un estallido, ver a tus familiares que no tienen medicina o porque las condiciones son horribles. Explotó a las personas. Y eso es lo que salen y se llaman los estallidos sociales. Lo hubo en el año 94, lo hubo ahora. Ahora, a diferencia, tú acabas de mencionar la internet, importantísimo. En el año 94 nadie podía comunicarse con nadie. ¿Qué estaba pasando en La Habana? Nadie sabía lo que estaba pasando en Aquisha, o en Guira de Melena, o en otra provincia, porque en primera en Cuba no había ni teléfono, ni había ni hay. Una de las cosas que pasó en Cuba, que tenía teléfono en el año 59, era el único que tenía teléfono. Fidel Castro jamás puso teléfonos en las casas. Y eso no fue casualidad, señores, no. Él no quería que las personas se comunicaran. Su teléfono se quedó con él. Precisamente en los 90 creo que abrió, cuando apareció de Texas y esas tipos de compañías, y le puso un poquito de teléfono a un grupo de personas, no mucho. O sea, se aparentó que estaba poniendo teléfono. No, yo nunca tuve teléfono en Cuba. Y en mi cuadra eso era, la gente no se puede comunicar. Ahora es internet. Ahora fue distinto. Pero las causas del estallido siempre se dan en cualquier sistema totalitario por una situación que haga insostenible que la gente se tire para la calle. Ahora hay que ver por qué se tiran. Y el mismo Díaz-Canel lo dijo, y esto sí es verdad. Hay varios motivos por los que las personas se han tirado en Cuba a la calle. Y todos no son el mismo. Yo sé que hay personas que están gritando libertad bajo la dictadura, pero hay otras personas que se han tirado específicamente por el problema de la medicina, o del hambre, o de esa situación que tampoco se puede, pero esas mismas personas, cuando si analizaran, se dan cuenta que la causa de eso es la misma dictadura. O sea, que al final todo el mundo lo está haciendo por la misma razón. Y sí hay un consenso de personas, pero ¿qué es lo que pasa? Ahí han salido enseguida ellos a reprimir a todo el mundo. Ayer mismo yo hablé con La Habana, y hay mujeres por la calle con palos, que esos son, como ellos les llaman, destacamentos, que crean ellos mismos para darle golpes a las mujeres que salen. Porque es muy escandaloso que un hombre le dé golpes a una mujer. Visten personas de civil que son gente de ellos mismos. Y entonces aparece que es el pueblo que te está dando golpes. O sea, la gente, los revolucionarios de Cuba te están dando golpes ahí. Pero en el caso de las mujeres eso no funciona. Entonces, ¿qué hacen? Buscan mujeres. Mujeres que son despreciables, porque cualquier mujer que se preste para darle golpes a un hombre de una... Exacto. No merece respeto ninguno, igual que los hombres también que hacen eso. Pero ya ellos han activado todos sus mecanismos. Y yo creo que si no... Yo doy tres opciones. La intervención de Estados Unidos, que todo parece indicar que no se va a producir. Y cuando digo intervención, la gente dice, no, porque vas a matar a una pila de gente. No, si ahí hacen un bloqueo real, aéreo y naval, eso explota en menos de 2 horas. Y no hay que matar a nadie. Porque ese famoso bloqueo tampoco existe. Ellos llevan 62 años diciendo que hay un bloqueo. Igual bloqueo si de aquí salen cargamentos de comida para allá. Nunca han dejado de salir. Lo que pasa es que tienes que pagar el Estado.
Es en primer lugar, esa llamada intervención. Se sabe que una administración demócrata no lo va a hacer. Segundo, lo que te dije, que la policía y el ejército, que es el pueblo, tomen conciencia de eso y lo hagan. Es poco probable por el miedo que hay, pero puede pasar. Puede pasar. Hay policías que puedan decir, yo no voy a... Pero fíjate que hasta en esto tienen un mecanismo diabólico. Ellos cogen esto es propio de las dictaduras esas. Cogen a policías, por ejemplo, de La Habana, y los mandan a Santiago. ¿Por qué? Porque tú le puedes entrar a palo a una persona que tú no conoces. Que no conoce. Que te veas en una manifestación en La Habana y veas aquí a Joseito, que es el vecino tuyo de allá, de no sé dónde, o amigo no sé quién, le tengas que caer a palo a Joseito. O sea, y ellos saben perfectamente eso, y entonces cogen a los de allá, a los de Ciudad de Ávila, los mandan para La Habana. Gente que no conoce a nadie, y le puede caer a palo a cualquiera. Fíjense que son siempre mecanismos diabólicos que utilizan para reprimir a la gente. Y lo otro sería la otra variante, eso, ya te dije, intervención, el ejército y la policía que se vire, un paro nacional. Es difícil decirle a los cubanos, yo estoy muy cómodo sentado aquí y decirle a la gente, sí, salgan a la calle, sí, a que te maten, ¿no? Sin embargo, si la gente empieza una desobediencia civil, que la internet podría ayudar mucho, no vayas a trabajar, si se cae, o sea, produces un paro nacional. En Cuba nadie trabaja, la gente me dice, no, nadie trabaja. No, sí, hay algunas personas que trabajan y movilizan ciertos sectores. Está el que maneja una guagua, que el transporte, o sea, no es que nadie trabaja en Cuba, sí, metafóricamente se dice, pero no es exactamente. Tú haces un paro nacional y sencillamente se cae eso, no hay obediencia civil a un gobierno, se cae, se tiene que... Pero ¿dónde está? No hay en tu opinión personal, ¿te preocupa el silencio que ha tenido la Casa Blanca hasta hace poco? Porque todavía, aunque él trate de hablar, Biden trate de decir, todo es muy escueto y muy limitado. No voy a hacer esto, pero pienso hacer esto, no pienso. Teniendo una base naval de Guantánamo, teniendo una embajada americana en Cuba, que hace que tiene 2 terrenos prácticamente, que muy pocos países lo tienen, porque ellos tienen una base naval. Aunque los otros días me explicaban que la base naval había que tocarla muy con cuidado por los acuerdos que existían entre 1959 de cada presidente de intervención militar por ahí. Pero tú piensas que teniendo estos 2 poderes tan fuertes en La Habana, ¿no era para que el gobierno demócrata que hoy está dirigiendo no tomara acciones más duras con el gobierno cubano? Mira, el punto de eso es que, y esto no es mentira, que la ideología del Partido Demócrata, no ahora que se ha ido mucho hacia la izquierda, siempre tiende más hacia el socialismo. ¿Por qué? Porque el Partido Demócrata lo que te dice es que el gobierno es el que, o sea, ellos siempre están programas sociales, quitándole dinero a personas que producen para dárselo a los que no producen con el pretexto de programas, pero siempre el dinero en el medio se queda en poder del gobierno y ellos se llevan una tajada grande, los salarios que se pagan, las pensiones que se pagan, sin contar todos los acuerdos y negocios que hacen en el medio de todos estos programas. Eso es lo que es un gobierno socialista, o sea, un gobierno normal en capitalismo, en libre mercado, no interviene en nada de eso, luego tiene muy poco dinero el gobierno. Los demócratas siempre tienden a más. Vamos a proteger al planeta. Bueno, entonces necesitamos recaudar tantos miles de millones de dólares aquí, a quitárselo al negocio que tienes en la esquina, que está produciendo. ¿Para qué? Para entonces yo salvar al planeta y limpiar esto. Esa es la ideología del Partido Demócrata. No me voy a extender en eso porque es muy largo y lo puedo explicar más. ¿Qué pasa? Son muy afines a los sistemas socialistas. Quiere decir que en Cuba, en primer lugar, la tiranía siempre ruega porque hay un demócrata en el poder aquí en los Estados Unidos. Durante los 60 años que han pasado, ese es el sueño de ellos, que aquí siempre haya un demócrata. Los republicanos se les puede acusar de que no han hecho nada, pero indiscutiblemente tienen otra visión y tienen otra mano, y de hecho las pocas cosas que se han hecho, bueno, las han hecho republicanos. Pero el caso de Clinton, por ejemplo, ahora mismo no es muy conocido que él puso un decreto de eso, que ahora está impidiendo que los cubanos salgan a Cuba. Porque conozco cubanos que quieren salir en embarcaciones para allá y pararse ahí en las 12 millas, presionar a la tiranía. Y sin embargo hay un decreto de Clinton que prohíbe eso y te prohíbe totalmente que tengas un arma en un barco porque es un delito, escuchen, federal. Y cometer un delito federal es un tremendo castigo. Se dice federales en todos los Estados Unidos. Ahora mismo los cubanos no pueden salir por eso. O sea, si quieren dejar el asunto en manos de los propios cubanos, también ellos lo impiden.
Y sería una solución ahora que los cubanos fueran y presionaran, aunque no pasaran las aguas territoriales, pero que se supiera que había mucha gente armada ahí. O sea, cualquier presión ahora a la tiranía, cualquier unión de cubanos, aunque no pensemos igual, es buena también. Yo creo que sí es buena. Hay muchos cubanos aquí bastante equivocados en el tema como el senador Bob Menéndez, que en el tema de Cuba ha sido crítico con la tiranía, pero que él le hace diariamente muchísimo daño a los Estados Unidos, que es el país que yo vivo, con sus decisiones como senador demócrata. Pero yo creo que ahora cualquier unión, todo el que esté contra la tiranía, vale la pena que se una. No pensamos igual, pero vamos a dejar eso ahora. Yo creo que debería existir eso. Después de eso, bueno, parecido fue lo que hizo José Martí, que fue el único que pudo unir a los cubanos en la guerra del 95. Había muchas tendencias. Estaban los autonomistas que querían tener cierta autonomía de España, los que querían la independencia eran por este lado, y estaban los que defendían a España. Eso pasa exactamente ahora. No te estoy diciendo que pasó. En Cuba hay muchos cubanos ahora que están defendiendo la llamada Revolución Cubana. Y en el año 95, cuando Martí empezó la guerra, en 1895, había muchísimos cubanos blancos y negros en el ejército español, combatiendo contra los patriotas cubanos. Eso se trata de ocultar en la historia de Cuba. Y es hora de contar la historia de Cuba como fue, sin apasionamiento, y ponerle a patriota que degollaba gente, como Quintín Bandera, que era un patriota, pero te preguntaba cómo tú te llamas, y tú le decías, no, Juan, y él te decía, te llamabas, y te cortaba la cabeza. Ese tipo de cosas, sin apasionamiento, decirla. Y el problema que hemos tenido los cubanos para unirnos y para ponernos unos contra los otros. Y ahora de unirse. Yo le diría a los de aquí que no piensan igual y a los de allá que están defendiendo a la revolución que por favor se unan y acaben con una tiranía que todo el mundo sabe lo que es. Es difícil, pero yo creo que ese sería el primer paso. Si se logra una unión de los cubanos aquí y allá, los de allá que están en contra, bueno, están en contra. Yo hablo de allá, los de allá que están sosteniendo eso, que lo están sosteniendo con su conducta diaria, que reprimen en la calle. Yo creo que esos son los primeros. Y lograr eso. Los cubanos hemos tenido problemas con eso. Hemos tenido problemas tradicionales. Yo una de las cosas que lamento fue la muerte de José Martí porque si José Martí estuviera vivo, tal vez el destino de Cuba hubiera sido otro, porque él tuvo un poder en su momento de hacer algo que nadie pudo hacer. Y ahora necesitamos un Martí, pero no lo hay. Yo veo división aquí adentro también. No solamente entre los demócratas cubanos que hay. Yo creo que el cubano que sea demócrata está equivocado, pero vale la pena que se una. Yo le puedo explicar por qué en concepción de lo que es el Estado, lo que es el socialismo, lo que es el gobierno. Pero hay muchos cubanos que pensamos distinto, pero que podemos unirnos. Eso creo que les digo, sería yo un mensaje que diera aquí y allá. Hacemos, gracias, Maribel. Bueno, de verdad que muchas gracias, Fernando. Se extendió esto más de lo normal, creo que Marisol se salió. Son temas sumamente interesantes, ¿verdad, Hamed? Pero bueno, vamos a tratar de conectar a la artista plástico, a ver si está todavía allí, si no se fue. Agradecidísima, Fernando, contigo, por haber participado, por toda esta sapiencia que tienes de la realidad cubana, de la política, de lo que es el comunismo, el socialismo. De verdad que te deseamos muchísimo éxito en lo que vayas a hacer y ojalá logres la alcaldía de Jayalía. Hamed, despídelo. Así mismo es, y lograr los proyectos fundamentales, que eso es lo que la gente tiene que pensar, el cambio, ¿no? Esa es la palabra dura para los que quieren seguir, pero el cambio es necesario. Y éxito, y ojalá pronto ganes para estar allí en Jayalía celebrando. Sí, yo quería antes de despedirme, bueno, agradecerles a ustedes dos la invitación, porque pude hablar normalmente en un lugar así, que te estén entrevistando. Yo tengo un show todas las noches en mi canal Fernando Budo 1% de YouTube, pero generalmente ahí hablo solo. Y las personas no existe este intercambio. Alguien que preguntó el nombre del libro es Celos de Coco de Nieve. Ya lo puse, de todas maneras ya lo puse. Los que no vivan en Estados Unidos lo pueden comprar, y las personas que quieren que yo se lo dedique, que lo firme, bueno, que se comuniquen conmigo por un correo electrónico que pongo debajo de mi canal,
que es Jacinto Descalzo 64@yahoo.es. En mi canal de YouTube, Fernando Godo 1%, lo pueden ver porque es un poquito largo para dar ahora. Me pueden escribir, yo con mucho gusto se los firmo, se los dedico y se los mando. Y les agradezco, bueno, a ustedes la invitación, de verdad, y fue muy agradable estar aquí. Así que... Gracias a ti. Buenísimo. Ya no te preocupes que próximamente te vamos a volver a entrevistar. Cuando Así quieras. que ahí dejamos la comunicación abierta porque volveremos otra vez a hacerlo. Así que no te preocupes, de verdad que muchísimas gracias. Seguro, muy buenas tardes. Cuídate Gracias, mucho. Fernando. Adiós. Bueno, gracias a Fernando. ¿Qué te pareció la entrevista? Dice Marisol que está ahí viendo y todo. Sí, ella dice que nos está viendo, pero no sé, y ahora esto dice, ahí está Fernando, yo creo que no me deja invitar a la próxima persona, yo creo, Hamed, que vamos a salirnos, vamos a dejar esto y de nuevo te paso la invitación para ver si podemos conectar con... Vamos, estamos ya calientes y queremos más. Sí, vamos a salir y volver a entrar con Marisol a ver si todavía está por allí y la artista plástico Cruz Luna, que esperemos que no se haya ido. De verdad que hacemos la disculpa porque había muchísima información y Fernando Godo realmente es una persona que es muy sabio y muy conocedora de la historia de Cuba, porque para entenderlo de ahora hay que conocer la historia. Hay que estudiar, exacto, la historia de atrás. Gracias. Entonces vamos a salirnos y ya estoy contigo, Hamed. Quédense por ahí los que están en sintonía, los que nos están viendo, que vamos entonces a ver si comunicamos con la artista plástico Cruz Luna y con Marisol. Ya regresamos.